Mis amigos en la iglesia, en cambio, no sabían nada de mis escapadas nocturnas. No sabían que los sábados por la noche, en lugar de estar en casa orando por el servicio del domingo, estaba en una fiesta con un vaso en la mano, bailando canciones que jamás habrían permitido en un retiro espiritual. Saben que también conozco una persona que en ese entonces me decía, ay, yo quisiera ser usted, cómo me encantaría ser la hija de un pastor. Hoy en día es esposa de un pastor. Y hoy en día también viste largo, viste de manga larga, con cuello acá. No fue uno, ni fueron dos. ¿Cuántas veces no vi yo que entre más arrastraban la falda, más grande era la doble vida de ciertas personas? Entre más santa se veía la vestimenta, más oscuros eran los secretos. Hay reglas en la vida que parecen inquebrantables hasta que un día decides romperlas. Para muchos, ponerse un pantalón, un jean o como le queramos decir, es algo normal, insignificante y algo cotidiano. Algo que es una prenda más, algo que se hace como de manera automática. Pero en mi caso, significó enfrentar miradas, juicios y cuestionamientos sobre mi fe, sobre cómo era mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque soy hija de pastor. Hoy te cuento cómo un simple par de pantalones o jeans me hizo abrir los ojos a muchas verdades dentro de la iglesia, a mirar desde otro punto de vista. Y prepárate, porque este episodio viene con todo. Y bienvenidos una vez más a la irreverente hija de pastor. Y como vieron, sí señores, vamos a hablar hoy, van a escuchar hoy de la primera vez que me puse un pantalón. Para los que son nuevos por acá, crecí en un hogar cristiano. Y no en cualquier hogar cristiano, en el de un pastor. Y si algo sabía desde muy pequeña, pero muy pequeña, eran que las hijas de pastor tenían reglas escritas, impregnadas en una piedra. Bueno, eso hacían parecer, o eso era lo que muchos nos hacían ver a nosotros. Entre ellas era una muy clarita, concisa, ahí, con todas sus letras gigantes en una imprenta. Las faldas eran nuestra única prenda de vestir. Cuando digo única prenda de vestir, es porque, faldas, vestidos, me refiero a solo prendas de vestir largas o que lo taparan a uno mucho, ¿cierto? Cuando me refiero en específico a faldas. Pero como todo en la vida, llega un día en el que esa norma tambalea. Esa norma sagrada que siempre nos han dicho desde muy chiquiticas y que además no solo nos lo han dicho, sino que se hacen porque desde muy pequeñas a uno siempre le ponen esas falditas chiquiticas. Me acuerdo que cuando llegué a la ciudad de Palmira me colocaban una falda roja de cuadros. A mí me encantaba. Yo no les voy a mentir. Yo recuerdo que a mí me encantaba esa falda roja. Cuando fuimos creciendo, una de las amigas que tenía dentro de la iglesia decía, Valeria, esa falda roja de cuadros era horrible, espantosa. No, esa falda no, nada que ver. Además que yo era bien flaquita, menuditica, ay no. Y ella decía, no, eso se te veía horrible, además esa falda era horrible. A mí me encantaba. Entonces desde muy chiquita le iban instaurando a uno eso que uno se viste así. Usted es diferente, usted tiene que vestir así, usted esto y usted lo, ¿cierto? Entonces más que una regla escrita, era algo que ya venía
con uno muy adentro. Pero llega el día en que esa norma sagrada se tambaleó, se fracturó y bueno, ya uno está más grande, ya uno está en la adolescencia, ya uno no está como tan dentro de esa burbuja, aunque a mí me seguían metiendo mucho dentro de esa burbuja, pero pues ya uno está muchísimo más grande. Entonces no recuerdo bien en qué grado estaba, ni sí, yo estaba como en sexto, creo, no, en quinto, yo estaba en quinto de primaria. Claro, porque sí, yo estaba en quinto de primaria. Y bueno, llegó uno de esos famosos días de Gym Day en el colegio. Esos famosos Gym Day, ese día especial, que muchos lo tenían como para ir de ropa diferente. Bueno, ese era el tema como tal, del tema del Gym Day, que era para ir con ropa diferente, sin uniforme. Y para muchos era una excusa para no madrugar, porque ese día, para los que están como de mi misma época, uno tenía el día de Gym Day y uno entraba a las 8 de la mañana, 8:30, entonces no se levantaba uno temprano. Pero para mí era algo más, algo muchísimo más. Cuando decían tal día, tal fecha, hay Gym Day, y yo no quiero ir. Yo ese día le voy a decir a mi mamá que yo no voy a venir. Qué pereza, qué horrible. Pues me toca venirme con sudadera porque pues en falda yo no me voy a venir. No me gustaba. O sea, no tanto porque no me gustan las faldas, porque me gustan, pero era porque a uno se lo tenían puesto como algo muy, muy impuesto, como algo obligado. Entonces yo decía, "Ay, qué horrible". Siempre para mí esos días eran malucos. Pero yo tenía un grupito de amigas. Y en ese grupito de amigas había una de ellas que vivía muy cerca de mi casa, a cuadras. Entonces la conocía a mis papás, la conocí, entre ellos se conocían y eran medio cercanos, entre comillas, pues porque ellos no iban ni se quedaban en la casa ni hacían visita, pero pues tenían esa relación de papás de hijas que van al colegio. Llegó el día, yo ya me iba caminando para el colegio porque también me quedaba muy cerca de la casa del colegio, ese colegio. Y antes de llegar al colegio, ya lo teníamos planeado que yo iba a hacer una parada técnica donde mi amiga para cambiarme de ropa. Yo salí de mi casa con mi uniforme de educación física, llegué a la casa de mi amigo, donde su mamá era la que nos alcahueteaba a todos. Yo me acuerdo que las tardes de tareas, cuando las hacíamos con ella, eran tardes chéveres, divertidas. Ellas intentaron enseñarme a bailar, pero eso fue caso nulo, que yo creo que ella va a leer esto por acá y se va a reír porque eso fue, no, pérdida de tiempo total. Y bueno, ella era una señora súper chévere, súper nice, súper wow. Todo lo contrario de pronto a lo que era mi mamá. Entonces mi mamá era más estricta, más conservadora. Ella tenía una crianza muy diferente a la que nosotros hemos recibido. Entonces, porque ella venía con mis abuelos, son mayores, son de finca, aparte de ser de finca, ya eran cristianos. Entonces son personas que son mucho más así cuadriculadas y muy en la línea y muy puestos en lo que siempre se ha dicho, ¿ya? Y cuando me refiero a lo que siempre se ha dicho, es que las que son cristianas solamente usan faldas largas feas. Porque, ay, Señor bendito, hay unas que usan unas faldas que yo digo, por Dios santo, alguien que las ayude a vestirse. Hay faldas largas hermosas, hermosas, muy lindas. Se quieren tapar todas completas, tápense todas completas, pero de manera decorosa. La misma Biblia dice, vistamos con pudor, con modestia y con decoro. Pero güey, cada quien puede decir como quiera, aquí ya me esté saliendo como de más y hablando de más, y eso tampoco. Y bueno, llegué a la casa de mi amiga,
y ya estaban todas allí esperándome. Entre mis amigas del convito del colegio, también teníamos otra que era de mis amigas de la iglesia, de la misma iglesia donde yo estaba. ¿Y ustedes creen que ella cómo fue? Con uniforme de educación física, así como yo llegué, para cambiarme donde mi amiga, o con pantalón, con jean. Mi sorpresa fue que ella llegó con jean. Y yo muy por dentro decía, ¿por qué ella, si ella también va a la iglesia y la mamá de ella también sirve en la iglesia, por qué ella sí y por qué a mí sí me imponen otra cosa? Y por qué cuando yo lo hago sí está mal, y por qué cuando yo lo hago sí me señalan. Yo, qué raro. Entonces, pero bueno, ahí ya estaba en mi tónica de que me iba a poner un pantalón por primera vez. Y sí, llegamos, ya tenían el pantalón seleccionado que me iban a prestar, me lo he puesto. Y sí, señores, me sentí cómoda. Cuando me lo vi puesto, dije, esto es básicamente una falda con una separación en medio. Por esto hacen tanto escándalo. Porque saben una cosa, en algo que sí me había revelado mucho y que bueno, ni mucho porque tenía unas faldas muy apretadas y otras muy suelticas. Pero yo decía, las faldas que yo me pongo son como este jean, solamente pues que no tienen la separación, sino que es la falda así bien entubada y bien apretada donde le marca a uno todo. Entonces yo decía, pero ¿y aquí qué? Eso es casi lo mismo, pero me sentí cómodo. Cuando llegué al colegio, me pude sentar como yo quería, en una falda. Uno para sentarse en el piso en una falda es de verdad súper incómodo y uno se expone a estar mostrando todo. Pero bueno, lo mejor fue cuando llegué al colegio. La reacción de todos mis compañeros. Porque, ojo, en ese colegio todo el mundo sí sabía que yo era hija de pastor. Porque era un colegio que estaba muy cerca de la iglesia, era un colegio de barrio y mi papá era muy conocido. Entonces, yo ahí también era conocida como la hija de pastor. Entonces, pero yo llegué y ¿cuál fue la reacción de la gente? O de mis restos de compañeros. Ninguna. Nadie se fijó en lo que yo llevaba puesto. Nadie me miró raro. Nadie vino con versículos en mano a decirme, el infierno te espera. No, fui una niña más disfrutando de un día normal que celebran en un colegio. ¿Y qué celebran? No es que ahí se van a poner a bailar o van a hacer cosas que no deben. No, los gym days de los colegios son para celebrar el Día del Árbol, el Día del Agua, la afrocolombianidad y todas esas fiestas patrias, por decirlo así, que celebran en Colombia. Ese día me sentí normal, me sentí alguien del común y por primera vez fue un alivio. Pero claro, una cosa era en el colegio y otra muy diferente en la iglesia y en mi casa. Y bueno, ese día, pues como siempre tuve como esa cercanía y después como que chao, ¿cierto? Y además yo estaba en quinto de primaria, era una niña. Y pasó el tiempo, llegué ya más a mi adolescencia, a mis 15 años, 17 años. Tuve este primer novio que ya les conté en el primer episodio, que de hecho fue el que me regaló mis primeros 3 pantalones. 3. Cuando yo empecé a ir a la otra iglesia, pues que ya no asistía donde mi papá, ahí empecé a usar pantalones. Ya me los colocaba de manera normal, como les decía al principio. Algo cotidiano, una prenda más en mi closet. Pero de todas maneras,
muy adentro estaba como esa, y cuando me vea mi mamá, y cuando me vea mi papá, eso siempre como que me retumbaba, porque pues a uno siempre se le quedan muchas cosas que sus padres le enseñan y que ahorita les voy a hablar qué fue lo que se transformó en eso, porque ya yo voy a la casa de mi papá y yo puedo ir como yo quiera y él nunca me ha dicho nada, nunca. Entonces, bueno, vamos a ver la reacción que fue de los de mi casa, que fue muy interesante. Primero mi papá. Yo llegué, yo me había alejado un poco de ellos y después volví normal a seguir nuestra vida de relación papá e hija. Entonces, mi papá apenas me vio. Normal, hola mami, mi amor, ¿cómo estás? Mi niña preciosa. Él no me prestó atención en absoluto de cómo yo iba vestida. Ojo, que una cosa que era porque yo usara pantalones, uso hasta el día de hoy pantalones, no significa que me vista vulgar. Un pantalón no hace que yo me vaya a colocar una blusa mostrando todo. Es que hay que tener equilibrio y tener diferencias. ¿Listo? Pero bueno, volvamos de nuevo. La reacción de mi mamá. Ella me vio y ella sí intentó convencerme de que no lo hiciera. No con gritos ni castigos, sino con ese tono persuasivo de quien ella cree que todavía podía hacerme cambiar de opinión, que con el tiempo ella misma empezó a entender que la ropa no define una persona. En cada lugar hay un código de vestimenta y que no hay pecado en adaptarse a él. Ejemplo, les voy a contar. Porque digo que ella después terminó adaptándose, porque yo me fui de Colombia, yo no vivo en Colombia. Bueno, viví de nuevo un tiempo, pero ahorita de nuevo salí de Colombia. Y cuando ya estuve acá, fue donde más me liberé de esos juicios y esos cuestionamientos de la gente. ¿Por qué? Porque Colombia como tal es un país donde se fijan mucho en lo que te pones, en lo que comes, en lo cómo sales, cómo caminas, cómo te vistes, como aquí, como allá. Ojo, eso no es solamente lo que pasa en las iglesias cristianas, eso es algo social. Entonces, cuando yo llegué a Chile, aquí nadie se fija cómo tú sales a la calle. Acá la gente sale en pijama, mal vestida, mostrando hasta lo que no deben. Y la gente no le interesa, no le importa, porque eso es tu vida, no la del otro. Tú tienes que vivir tu vida, no estar juzgando a los demás. Y hubo una vez donde mi mamá hizo un viaje. Fue a un lugar donde estaba haciendo demasiado frío. Entonces, las mismas personas de allá, donde ella llegó, cristianas de muchos años, donde muchos años antes atrás, ellas eran las que vestían así con las espaldas largas, arrastrando. Ellas mismas les dijeron, venga, que le va a prestar algo para que no le dé tanto frío. Las licras no la van a cubrir del frío. Esto es comodidad. Es para dónde vamos a ir, es para que esté más cómoda, nadie lo va a estar juzgando, o usted se va a subir a un altar a predicar en lo que le presta. No, no, porque cada lugar tiene su código de vestimenta. ¿Qué pasó? Mi mamá se puso un pantalón. Ella me mandaba audios, Valerie, mira, que no sé qué, me siento súper rara, súper extraña, no me gusta. ¿Por qué? Sí, ella llevaba toda su vida que donde iba a ir a un paseo se colocara una sudadera, entre más ancha mejor. Y de ahí empezó a cambiar un poco el chip. Entonces, si ya iba a hacer ejercicio, ella se colocaba una licra y se colocaba una blusa más larga.
Cuando vino a visitarme acá a Chile, ella vino una temporada donde hacía mucho frío, mucho, un frío muy, muy congelador. También se puso un pantalón. Y eso no significa que por haberse puesto un pantalón, entonces cuando mi mamá se fue, no se haya ido a estar al lado con Dios. No. Pero la prueba de fuego, ¿qué pasé? Cuando me vieron los de la iglesia, eso fue otra cosa. Eso no fue como mi mamá y mi papá. Ahí, ¿sabe qué puedo también aprender de cuando ya me vieron mis papás y ya habíamos soltado un poquito esta manía de que los líderes de la iglesia se tenían que estar metiendo en la vida personal de la familia de los pastores? No sé si redundé mucho, pero porque yo ya estaba muy lejos de la iglesia, entonces ya ahí la comunión con mis papás cambió. ¡Oh! Del cielo a la tierra. Una cosa absurda, donde ya mi mamá se volvió la primera que yo llamaba a contarle algo que me estaba pasando. Porque ya esos prejuicios, esos señalamientos que la misma iglesia había impuesto en el momento en que yo quise tener un novio, ya no lo sabían, ya no estaban. Entonces, bueno, mis papás súper bien, normal, bien en el momento que me vieron con pantalones. Mi mamá sí me alcanzó a persuadir un poco, pero ya nomás hasta allí. Y llegaron las miradas. Ah, porque volví a la iglesia donde mi papá. Uno siempre vuelve al rebaño. Entonces yo volví de nuevo a la iglesia donde mi papá, pero yo dije, sí, yo voy a volver allá. Extraño, me hace falta San Carlos. Me gusta estar en San Carlos. Yo decía que allí las alabanzas, ciertas personas llenan mucho la vida espiritual de muchas personas y entre esas estaba yo. Entonces, bueno, volví a la iglesia donde mi papá. Las miradas de arriba abajo, las miradas disfrazadas de juicios, de preocupación espiritual. Las hermanas mayores se acercaban con esa dulce voz de regaño. Mi niña, eso no está bien. No deberías vestirte así en la casa del Señor. Y yo solo pensaba, ¿en serio? ¿Creen que Dios está allá arriba con una libreta anotando? Julanita, dieta, se puso un jean. Se puso del otro jean. Se puso un pantalón. No, con el tiempo fui entendiendo algo que nadie en voz alta dice o decía. De pronto ahorita eso ya está más normalizado, por decirlo así, pero todos sabemos que en muchos casos la vestimenta es solo una cortina de humo, porque se convirtió en la manera perfecta de ocultar lo que realmente importa. Porque sí, señores, en la iglesia siempre se habla de la importancia de vestirse con decoro. Y no voy a decir que no, es súper importante, demasiado importante. Pero al mismo tiempo, esas faldas largas y esas blusas cerradas parecían cubrir más que el cuerpo. También cubrían chismes, mentiras, infidelidades, hipocresías y muchas otras cosas más. ¿Cuántas veces no vi yo que entre más arrastraban la falda, más grande era la doble vida de ciertas personas? Entre más santa se veía la vestimenta, más oscuros eran los secretos. Y ojo, no significa que nos vayamos a los extremos. Ay, entonces la que tiene una falda larga, entonces es chismosa, lengua larga, infiel, mentirosa. No, no. Yo conozco personas que visten con faldas largas y llevan una vida ejemplar. Recuerdo mucho
una pastora. Ella vestía así. Hermoso, me encantaba cómo se le veía. Me parecía que se veía muy linda. Sabía llevar muy bien sus vestidos, sus faldas, espectacular. Una mujer ejemplar. Pero como todo, es un ser humano. Siempre cuestioné porque cuando van a ir a un paseo se ponían una sudadera y por encima una falda. Eso nunca lo voy a lograr a entender. Saben que también conozco una persona que en ese entonces me decía, ay, yo quisiera ser usted, cómo me encantaría ser la hija de un pastor. Hoy en día es esposa de un pastor. Y hoy en día también viste largo, viste de manga larga, con cuello acá, y le es infiel a su esposo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Nada. No digo que vayamos a subirnos a un altar, a ministrar una iglesia en pantalones. Vuelvo y repito, no nos debemos de ir a los extremos. Esos extremos son los malos. Esos extremos son los que nos hacen tambalear nuestra fe. No por usar un pantalón, no por usar una blusa que no tenga mangas. Hoy en día en Colombia hace unos calores terribles. Y no porque yo salga a la tienda, a un centro comercial, o esté en mi casa así. Hasta los mismos hombres hoy en día que porque tienen una pantaloneta puesta, que está mal. O sea, ¿hasta qué extremos llegamos? Y no por eso va a definir mi relación con Dios. Eso no lo define. Si lo que llevas puesto define tu relación con Dios, entonces, ¿qué pasa con la gente que mantiene túnicas por trabajo? Que siempre está con uniforme. Esos uniformes que son también con pantalón. O incluso las personas de la calle que no han tenido ropa o no tienen más. ¿Acaso su fe es menor? La ropa no define la espiritualidad, pero las actitudes sí. Porque al final, lo verdaderamente importante no es lo que cubre nuestro cuerpo, sino lo que hay dentro de nuestro corazón. Ese día cuando me puse mi primer pantalón, sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia mi independencia. Y no tanto una independencia de esa separación que hay entre padres e hijos, sino esa independencia de entender que lo que yo me ponga no va a definir mi relación con Dios. La ropa no define quién eres, pero sí las actitudes. Durante mucho tiempo nos han enseñado que la santidad está en la apariencia, que entre más esta carita esté lavada, entre más largas estén mis faldas, voy a ser más santo. Cuando en realidad debería estar es en el corazón. Así que si algo quiero que te lleves hoy de este episodio, es esto. Viste lo que quieras, con decoro y con prudencia. Pero no uses la ropa como un disfraz, porque de nada sirve una falda larga y el alma llena de mentiras, de rencor, de odio, de resentimiento. Eso no sirve de nada. Vamos ya finalizando y hoy vamos a leer una historia de las que ustedes me mandaron. Y les voy a contar que estoy súper sorprendida. No tengo miles de historias en el correo, pero yo no me esperaba empezar a recibir historias de manera anónima para empezar a contar. De verdad que no me esperaba que fuera a ser tan pronto. Pero entonces vamos a leer una de las historias que llegó. Hoy vamos a leer una, ¿listo? Entonces dice así. Quiero contarte, vale, algo que nunca he dicho en voz alta,
Por favor, no digas mi nombre. Desde que tengo memoria, todos en la iglesia me veían como la hija ejemplar del pastor, siempre en primera fila, con mi vestido impecable y la Biblia bajo el brazo. Ayudaba en la escuela dominical, también le ayudaba a dirigir las alabanzas a mi mamá, y cuando alguien hablaba de mí, siempre usaban palabras como ella es de buen ejemplo, qué bendición, y en cierto modo lo era. Pero lo que nadie sabía era que a mis 17 años tenía otra vida, una completamente distinta fuera de la iglesia. Entre semana, mi mundo cambiaba. En el colegio nadie sabía de mi vida en la iglesia. Allí no era la hija del pastor. Era solo, y el nombre de ella, pero nos dijo que no lo podíamos decir. La chica que se reía fuerte, que amaba la música secular y que nunca hablaba de Dios. No porque me avergonzara, sino porque me gustaba tener un espacio donde no me vieran como una santa. Mis compañeros conocían a una persona que no levantaba las manos para adorar, sino para pedir otra ronda. Mis amigos en la iglesia, en cambio, no sabían nada de mis escapadas nocturnas. No sabían que los sábados por la noche, en lugar de estar en casa orando por el servicio del domingo, estaba en una fiesta con un vaso en la mano, bailando canciones que jamás habrían permitido en un retiro espiritual. Me gustaba la adrenalina de mi doble vida, el equilibrio perfecto entre ambas facetas, como si tuviera dos versiones de mí misma coexistiendo en secreto. Hasta que una noche todo cambió. Estaba en una fiesta. La música estaba tan alta que las vibraciones se sentían en el pecho. Reía con mis amigos, gritábamos, girábamos, bailábamos. Estábamos en nuestro mundo. Y entre la multitud, con un vaso rojo en la mano, vi a alguien. No lo podía creer. Nuestros ojos se encontraron. En su rostro vi la misma sorpresa que seguramente esta otra persona tenía. ¿Saben quién era? Cuando yo leí esa historia, yo me sorprendí. Era el líder de los jóvenes de la iglesia. Yo me muero. O sea, es que ¿cómo? Ay, señor, yo lo leí y yo dije, "Ah". Bueno, me di la vuelta. Intenté ignorarlo, pero sentía su mirada clavada en mí. La pregunta era inevitable. ¿Qué hacía él ahí? Yo me lo pregunté toda la noche. ¿Qué hacía el líder de los jóvenes ahí? Supongo que él se preguntaba lo mismo. El resto de la noche fue incómodo. Lo veía de reojo y él a mí. No nos acercábamos ni nos dijimos nada. En el fondo, estábamos en el mismo barco. Pensaba cada instante que ninguno de los dos teníamos derechos a señalarnos. Cuando salí de la fiesta sentí que mi mundo se tambaleaba. ¿Y si le va a contar a mi papá? ¿Y si le cuenta a alguien? ¿Y si me delata desde el púlpito con una de esas indirectas bíblicas? ¡Ja! Eso lo suelen hacer muchos. Muchos de los líderes suelen hacer eso. Tirar esas indirectas muy directas en el altar. Me choca, eso me parece como tan desagradable. Pero bueno. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, entré a la iglesia. Lo vi en la entrada saludando a todos como si nada. Cuando pasó por mi lado, me sonrió y me estrechó la mano. «Bendiciones», dijo con su tono habitual, pero su mirada decía algo más. Un pacto de silencio, un mensaje claro. Aquí nadie va a decir nada, ¿verdad? Desde ese día, cada vez que lo veía predicar sobre la santidad y la rectitud, sentía una mezcla extraña de risa y nervios. ¿Cuántos más llevan una vida doble? ¿Cuántos se esconden detrás de una imagen impecable mientras en la sombra son alguien más? Bueno, es algo que siempre nos preguntaremos. Gracias por abrir tu corazón, por abrir tu vida y por demostrar de que no todo es una doble vida. Gracias por leer mi historia. Quizás en el fondo no soy la única que ha vivido algo así. Ay, pues yo creo que sí. Yo creo que más de uno debe hacer eso. Más de uno debe tener esa doble vida.
muy duro, me parece. Me parece algo sorprendente, pero pues todo en la viña del Señor puede pasar. Bueno, si esta historia te hizo pensar, si todo este episodio, todo lo que hemos hablado en este episodio, te ha hecho cuestionarte o simplemente te sacó una sonrisa, compártela con alguien que sepa lo que es crecer con reglas absurdas. Y bueno, no siendo más, llegamos hasta acá. Les voy a dejar el correo electrónico para que me sigan compartiendo las historias. La irreverente hija de pastor @gmail.com. Por allí los voy a estar esperando para leerlos, y además de eso los invito a que pinchen en esa campanita para que estén pendientes del siguiente episodio. Y aparte de pinchar en la campanita, suscríbanse para que siempre estén atentos de todos los episodios que vamos a subir. No te quedes por fuera de nuestra red, síguenos en nuestra red y dime, ¿cuál de las primeras reglas fue la que rompiste? Te voy a estar esperando por allá. ¡Chao!